Entonces la definición de ser neo es un chiquipaupa. Es que en el escenario seas como súper chiqui pau pau y excéntrico, pero cuando estés abajo seas como muy tímido, muy de que, ay no, qué pena lo que hice. Pero si me lo piden, pues ahí va otro pucu pau pau. Claro. La gente, definición de NCT, un chiquipaupa. Pucu pau pau. Hola, soy Sisi y esto es Todo en el Verso. Este es un podcast por y para fanáticos que explora todo sobre el mundo de la música. Episodio tras episodio vamos a llevar al K-pop más lejos que nunca y nos vamos a divertir mucho. Así que empecemos el episodio. Antes que empecemos, les quiero recordar que tenemos una versión disponible en inglés llamada Pod in the Verse. Si quieren más información sobre Todo en el Verso o Pod in the Verse, les vamos a dejar toda la información acá para que nos conozcan. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy especial, así que presentemos a mi invitada para hablar de mi grupo favorito. Contanos, ¿quién sos? Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por invitarme. O sea, cuando me dijeron de qué iba a hablar, yo dije sí, claro que sí, no se me ocurre. Que de este tema no nos podemos callar. Claro. Y bueno, mucho gusto para quienes no me conocen. Hola, me llamo Lucía Fernanda y soy del 99. Llevo 10 años siendo K-popper. Wow. Este año justamente es mi aniversario número 10 y lo he celebrado de maneras increíbles. Felicitaciones. Gracias. Y pues recientemente empecé esto de la creación de contenido. Uh-huh. Entonces ahí estoy ahora como figurando un poco. En la comunidad. Pues siempre he estado en la comunidad y yo siempre he sido muy fan de compartir como todo lo que siento y lo que opino y así en redes. O sea, yo sí soy de esa gente que se graba llorando. Sin problema. Pero pues ahora como que decidí tomármelo más en serio. Uh-huh. Y pues ahí ando. Me encanta. Sí, bueno, sí. ¿Y de qué tema vamos a estar hablando hoy? Pucu pau pau. Está bueno eso. Vamos a estar hablando de nada más y nada menos que de la Neo Culture Technology. Me encanta. Para los que no saben qué significa eso, significa NCT. Contanos, bueno, ya sabemos nosotras, pero para las fans que quieren conocer un poco más de NCT, contanos, ¿cuál es el concepto de NCT? NCT, o sea, no está tan complicado. Siento que la gente piensa que está muchísimo más complejo, pero básicamente NCT es como una marca. O sea, es un nombre, ¿no? Y bajo el nombre de NCT existen 5 grupos fijos. Uh-huh. Y ya, o sea, tenemos a NCT 127, NCT Dream, a WayV, a NCT Wish y a Doja Young, que son como... Pues es como un trío que salió un poco como de NCT 127, pero también ya están como... Pues promocionaron un poco aparte. Uh-huh. Pero, pues ya, o sea, hasta ahí son como grupos normales. Ahora cuando las cosas se vuelven como un poco más complejas, pero también mucho más divertidas, es cuando se dan estos proyectos, como bajo el nombre de NCT U, Uh-huh. que yo no sé si es como NCT Unit, NCT Universe. Como NCT Universe, pero NCT U. NCT U, ajá. Pero aquí es cuando, con una canción, o sea, sobre todo para canciones especiales, Uh-huh. mezclan como integrantes. Entonces se agarran 2 de Dream, 3 de WayV. O sea, puede ser cualquier tipo de combinación en el universo de NCT. Así es. Dependiendo de la canción, qué concepto es. Y eso es lo bueno de NCT, ¿no? Que es flexible, pero también es fijo. Justo. O sea, que sí siento que tener como ya los grupos fijos sí te ayuda muchísimo para agarrarte a algo, porque si todo el tiempo fuera como muy flexible y así, Claro. lo disfrutarías, pero siento que no sé, que sí necesitas como de algo fijo un poco. Y un grupo como NCT en el mundo de K-pop, en realidad, esta es la primera vez que lo estamos viendo. Por lo menos en nuestra generación. Porque lo tradicional en K-pop son grupos fijos. Tenés 5 chicos que empezaron desde el principio y normalmente se termina con casi siempre los mismos chicos, ¿no? Pero en NCT es como que fueron agregando gente, fueron como graduándose de diferentes conceptos. Entonces, eso es... Creo que lo que hizo que NCT sea tan popular, pero también lo que confundió a mucha gente también. Sí, no, y es que según yo sí son los primeros en su tipo, ahí nos corrigen si estoy dando datos falsos, pero, o sea, yo soy NCTzen desde el inicio, ¿no? Desde que debutaron, mi mayor orgullo en la vida, y me acuerdo muy bien cuando anunciaron
qué iba a ser la Neo Culture Technology. Sí, en esa presentación. Ajá, que fue en enero del 2016. Sí. Ay, pero es que se la volaron. O sea, ay, neta, siento que nos vendieron un concepto muchísimo más raro de lo que en realidad hicieron. Porque, como que dijeron como, no, todo el tiempo se van a estar mezclando. Y que va a haber un grupo por ciudad, qué sé por yo. país, Latinoamérica de que, a llorar. En City Argentina. Ajá, o sea, como que sí dijeron, básicamente ahí jamás te vendieron la idea de que iban a estar fijos, ¿no? O sea, como que todo el tiempo se iban a estar moviendo, se iban a estar graduando y así. Claro, como que parecía un poco japonés, como el grupo, hay un grupo japonés a donde siempre se están graduando y siempre están cambiando los integrantes. Acá 48, ¿no? Acá 48. Entonces siento que eso es lo que estábamos esperando. Como que nos va a gustar alguien y se va a ir. O que van a estar cambiando todo el tiempo. Sí, ¿no? Que afortunadamente fue algo que no pasó. O sea, y como que esto de la flexibilidad y de que se van añadiendo miembros, como que yo jamás he tenido un problema con eso. Porque, pues como yo los conocí en esta rueda de prensa que fue súper rara. Yo sí dije, ay, esto es lo que están diciendo, ¿no? Cuando me empezó a gustar NCT, pues fue algo como que yo solo sabía que estaba en el paquete, ¿sabes? Yo también soy NCTzen desde hace mil. A mí me empezó a gustar desde SM Rookies, en realidad. Yo era fan de EXO. EXO hizo este programa donde hacen como... invitaron a unos de Rookies y estaba como Mark Taeyong, creo, y a unos chicos de quienes son parte de NCT ahora. Y yo solo me acuerdo, wow, o sea, primero todo tenían mi edad y dije, están jóvenes, tienen mucho talento y eran muy cute. Entonces, desde ese entonces como que los empecé a seguir y cuando ya anunciaron todo lo de NCT, yo también me quedé como, no entiendo nada, pero me encanta. O sea, no entendía qué estaba pasando, pero me encanta que la compañía siempre hace conceptos nuevos como para desafiar el modelo de K-pop que siempre estuvo ahí. Entonces, lo que me gustó es que, por ejemplo, las primeras dos canciones que eran The Seventh Sense y Without You tenían dos vibras muy diferentes y como que empezamos a conocerlos de a poco y cuando ya salió 127 fue como, ¿qué es esto? Nada que ver con las primeras canciones y es eso, es como que siempre hay cosas nuevas y no importa si te gusta como canciones más lentas, canciones más punchy, hay de todo. Entonces creo que para mí eso es lo que le hizo NCT tan diferente a todos los grupos de ese momento. A ti sí te llamó la atención desde el inicio. Sí. No, yo te juro que vi esa conferencia de prensa y sí dije, qué raro. O sea, yo dije, ay, ya basta. Pero lo bueno, lo gracioso es que es raro. Pero por eso a la gente le gusta. Ajá, no, y ¿sabes qué hicieron? Que siento que lo supieron hacer bien, o sea, y también que tú venías como de una conferencia de prensa muy interesante, pero muy extraña. Claro. Y luego sacan The Seventh Sense y tú de que sí, no me importa lo que pensaba del concepto, no me importa, no, sí, claro que sí, o sea. Que al final del día tienen talento. Sí, bailan justo. bien. Cantan bien. Tienen todo, o sea, The Seventh Sense la verdad es que sí fue como uno de los mejores debuts en la historia del K-pop. Okay. Pero justo, o sea, como que decías, wow, sí, o sea, quiero tener todo que ver con este grupo. Que además de The Seventh Sense, justo nos dieron Without You y ya descubriste como su dualidad, ¿no? Y todo el talento que tienen. Y es como, por ejemplo, en Without You hay como una escena de win-win y mucha gente como, ese es el nuevo integrante y después de unos años tipo lo agregaron. Entonces yo siento que es eso, como que en realidad agregando los miembros en ese momento era como algo emocionante y algo que te daba mucha curiosidad, como ¿qué va a pasar ahora? ¿Cómo va a cambiar el concepto? Y yo siento que desde el principio ya se había marcado muy bien la diferencia entre los grupos que había. O sea, NCT 127 nada que ver con NCT Dream. Y yo siento que ahora hasta que ya crecieron, obviamente, siento que el concepto de NCT Dream ya cambió mucho, pero siguen siendo muy diferentes. Y también siento que es importante hablar de que sí, por ejemplo, el concepto original era el que describimos, pero en 2023 ya se cambió de vuelta. Y eso es importante saber porque significa que NCT de verdad escuchó a lo que las fans querían y por eso decidieron cambiarlo. Y tampoco no fue raro que lo cambiaron, porque en realidad el concepto de NCT es que siempre están cambiando lo que están haciendo. Entonces, al como cortar esa... que el grupo sea ilimitado, ¿no? Y que sigan expandiéndose y que NCT Wish fuese
último grupo fijo, yo siento que las fans lo tomaron bastante bien y fue como, está bien, porque, o sea, como sea NCT, los amamos y lo que decían ellos, en realidad lo están haciendo porque a nosotros nos encanta también. Sí, no, o sea que yo creo que justo también como un poco el temor de esto de que el grupo se expanda y cambie y así, es como que tú decías, bueno, es que, ¿qué va a pasar con mi subunidad favorita, no? ¿Qué va a Claro. pasar con mi favorito? Claro, Tal vez de pronto ya van a ser 500 y ya él no va a brillar, ¿no? Que claro. justo que creo que pues no, afortunadamente no pasó, ¿no? O sea, pues sí es un grupo grande y luego hay momentos en donde uno no puede brillar tanto como otro, pero creo que sí es una de las bondades de lo que anunciaron en el 2023, que justo como que ya acabó la expansión. Que yo me acuerdo justo cuando salió NCT y cuando dieron esta conferencia de que se iban a expandir, yo genuinamente creía que ya todos los rookies que tenía la SM ya los iban a debutar en NCT. Sí, también. Yo pensé que era como 50 al mismo tiempo. Ajá, y era como, ajá. ahora conocí a los 50. Y siento que eso también fue lo bueno de que empezamos a conocerlos de a poco. Como que desde el principio 127 no es el 127 que está ahora. Empezaron a agregarlos de a poco y en estos últimos años fue lo que se formó a los que conocemos ahora. Entonces creo que también nos dio tiempo como conocerlos un poco más individualmente, que me encanta. Y lo bueno es que, por ejemplo, para NCT Dream, sí, el concepto al principio era un concepto de graduación, de que una vez es como para los jóvenes, los más chiquitos de NCT Dream, pero al cumplir los 20 años, te gradúas del sistema y te vas de NCT Dream. Pero después de que Mark se graduó, que es el líder de NCT Dream ahora, se dieron cuenta que tienen que ser un grupo fijo y son 7 o nada. Sí, ellos mismos lo dicen. Quiero hablar también justo de esto de la graduación, porque fue algo que nos dejó muchas traumas. Pero antes de eso, un dato curioso de NCT 127 es que justo fueron agregando los miembros de 7 to E1. O sea, primero eran 7, después presentaron Basta. 2 nuevos. Ajá. Nunca me di cuenta. Che, estoy como... Te voló la cabeza. De verdad que no me di cuenta. Y como que la gente decía, no, esto lo planearon desde el inicio. ¿Quién sabe? Pero es un dato curioso. Y bueno, regresando a lo de graduación, yo creo que ese sí fue el primer momento en donde como que nos sentimos muy escuchadas por la empresa, por lo que no solamente queríamos como fans, sino también lo que querían ellos. Me acuerdo mucho que justo, pues si no, NCT Dream sí dijeron, o sea, porque hasta ese momento la única unidad fija era 127. Claro. Y Dream dijeron, y este va a ser de graduación, y ni modo, ya les dijimos. Entonces justo era el momento de que se graduara Mark. Hicieron toda la ceremonia de graduación. Jisung lloró un montón. Nosotras lloramos muchísimo más. Y yo creo que la SM dijo, es que, o sea, tenemos aquí una joya que quiere seguir como junta, los fans los aman así como están, mejor hay que dejarlo así. O sea, creo que justo cuando tienes como un producto tan increíble, o sea, porque a NCT Dream le va súper bien desde el inicio, ¿no? Justo cuando tienes un producto como tan increíble, dices, bueno, ¿para qué lo altero? Claro. O sea, y también no solo un producto increíble, sino un producto que justo se había ganado el cariño de muchísima gente. Y así fue como pues ya tuvimos a nuestra segunda unidad fija, que era Dream. Sí. ¿Y cómo viste entonces el nacimiento de WayV? Ya hablamos un poco de 127, hablamos de NCT Dream, creo que nos toca hablar de WayV. Sí. Moonlight. En verdad es mi canción favorita de WayV. Perdón. Esta charla es de fangirl, ¿eh? O sea, estamos acá solo para hablar de nuestro grupo favorito. Lo de WayV, o sea, siento que lo de WayV fue un caso como muy particular porque como que cuando anunciaron NCT sí dijeron que iba a haber una subunidad por país, ¿no? Pero en realidad la primera subunidad que hubo en otro país que no era Corea fue WayV. Entonces como que les tocó echarse como toda la chamba justamente pues estar como promocionando en otro país. Claro. Y tú como fan, como aprender cosas de este otro país, ¿no? O sea, gracias a WayV, yo descubrí un montón de programas de entretenimiento que no tenía ni idea, que eran como súper entretenidos. Como que desde el principio ya estaban como un poco más separados también de NCT, que estaban todos promocionando en Corea, y más que nada por la diferencia del idioma, y también les tocó pandemia. Entonces, para mí yo siento que la pandemia fue también los que los trajo de vuelta a Corea, y ahí es cuando empezamos a ver como más contenido de WayV con el resto de NCT, y ahí fue como que no, WayV es NCT. Sí, que ¿no? justo, o sea, fue bien raro porque como que te decían, no, sí, WayV es NCT,
pero justo nunca los veías juntos. Pues desde el inicio tuvieron como otro nombre. Incluso su fandom no son NCT, son Wazinis. Entonces como que tú decías, ok, sé lo que me estás diciendo, pero lo que estoy viendo y viviendo es otra cosa. Pero quiero así seguir con datos curiosos y chistosos. Contanos, o sea, contanos. Antes de NCT 2020, como que el único momento en donde habíamos visto interactuar a un miembro de Dream, de 127 y de WayV, fue algo súper random. Fue en un live que estaba haciendo Taeyong de NCT 127, que de la nada se asoma por una ventana y se ven a lo lejos 3 miembros de WayV. ¿Y qué estaban haciendo? O sea, ellos estaban así de que existían, o sea, porque estaban como en un pasillo y Taeyong los saluda y ellos de que, ay, hola. Pero era la primera vez que veíamos que se reconocían la existencia, ¿sabes? Como que, son amigos. Son de la misma banda. Se conocen. Claro. Y luego Taeyong como que se asoma para el techo y de la nada del techo sale Chenle. Y tú de que, wow. Es como crossover, como mundo raro, es como que estuviese soñando. Y te parecen como personalidades de diferentes lugares. Sí, no, es que te juro que neta tú decías, o sea, sí, todos son NCTs, pero siento que algunos de ellos no han estado en el mismo cuarto al mismo momento. Y yo este dato curioso se los platico a mis amigas que son como NCTs más recientes, que justo les tocaron como los proyectos de NCT 2020, 2021 y 2023. Claro. Donde ya están todos juntos. Ya les tocó como el grupo entero a ellos. A nosotros no nos tocó eso. Tuvimos que sufrir por unos años. Pero a mí me encantó que habían... Ten y Win-Win, que ya los habíamos visto tanto con los otros chicos, de que los pusieron en el proyecto. Entonces yo siento que ya sentías inmediatamente como, tipo, son NCT. O sea, porque ya los vimos, Ten con Taeyong, Ten en Seven Sense, Win-Win en NCT 127, como que ya estaba todo relacionado en realidad. Y también algo a mí que me gustó muchísimo de WayV fue que nombraron a Kun el líder. Sí. O sea, como que... Y que Kun ya estaba desde el principio. Sí. Desde Without You ya estaba. O sea, y como que mucha gente no lo sabía y sí siento que, o sea... Me dio mucha felicidad verlo por fin en un como grupo fijo también. Que fuera líder, ¿sabes? Como que se sintió muy correcto, como de sí, o sea, Kun se esperó todo este tiempo y qué bueno que lo dieron lo que merecía, ¿no? Sí, bueno, y hablemos de NCT Wish, que es el último grupo fijo, el último grupo que agregaron a NCT, a la colección que tenemos. Son muy jóvenes, pero yo no los estaba siguiendo tanto porque yo ya soy de como la generación que los siguió desde el principio, entonces ya para el final dije, hay demasiados. Pero esta vez en el SM Town de México me enamoré y ya está, están ahí, están top. Sí, pero contame vos que sí lo presenciaste y lo viviste más. Yo estoy mucho en City, Twitter y en Bill, ¿no? Y justo mucha gente decía de, ay, no, es que como que ya no los veo tanto como parte de NCT, porque también, pues, justo, o sea, los anteriores se conocían de SM Rookies, ¿no? Claro. Es gente que creció junta y también como que se esperaron mucho tiempo en debutarlos. Pero... como que pues yo dije, ay, pues toca, ¿no? O sea, pero es NCT, claro. Ajá, y si ves como sus contenidos, o sea, como los videos que sacan y así, son súper neos. Sí. Yo sí le decía a la gente, es que denle una oportunidad porque estos vatos son bien neos, o sea, en sus personalidades. Sí. Yo tengo un dato curioso que vi en las redes sociales de que Johnny empezó a entrenar para ser artista antes de que Sakuya de NCT Wish entre al mundo. O sea, es cuando vi ese dije, no puede ser. O sea, toda la vida de Sakuya es la vida de Johnny como artista. Y eso me parece muy gracioso. Y para la gente que no sabe qué es ser neo, a ver, defininos qué significa ser neo. Ok. Ser neo, o sea, está muy asociado como a la música, porque hay como un sonido neo, que es mucho el pucu pucu pau pau. Me encanta. Pero yo también lo asocio mucho con sus personalidades. Okay. Y es que algo, o sea, está bien si no están de acuerdo. Aquí nos abrimos al diálogo y a la conversación. Deje su comentario ahí abajo. Pero, o sea, como que yo desde que los conozco, desde que debutaron, siento que son muy tímidos, o sea, como que... Jungkook cuando debutó, nada que ver con la persona que es ahora. No, y ahora es muy neo. Sí, pero, o sea, y también como que es que son como muy tímidos y también muy chistosos. Por ejemplo, 127, Dream y WayV, pues ya llevan rato, ¿no? Ya pueden como mostrar un poco más
sus personalidades en cámara, porque ya están como más cómodos. Claro. Pero ahorita, Wish está en esa etapa de rookies, ¿no? justo en donde te presionan como por cómo tienes que decir, cómo mostrarte, o sea, y como que se ve mucho su struggle de que, ay, es que sé que tengo que darlo todo porque soy un rookie, tengo que ser equio. Pero vos decís que su personalidad en sí es muy neo. Ajá, porque son muy tímidos, o sea, yo como que su sentido del humor lo relaciono mucho con los otros neos. Me recuerdan, o sea, también como que su personalidad y cómo se llevan entre todos, me recuerda mucho a Dream. O sea, como que los veo todos como un grupo de hermanos, ¿sabes? Sí. Ajá, o sea, me recuerda muchísimo a Dream de chiquitos. Entonces la definición de ser neo es un chiquipaupa. Es que en el escenario seas como súper chiqui pau pau, Sí. y excéntrico, pero cuando estés abajo seas como muy tímido, muy de que, ay no, qué pena lo que hice, pero si me lo piden, pues ahí va otro pucu pau pau. Claro. Siento que no lo definimos para Ay, nada. no, perdón. La gente, definición de NCT, un chiquipaupa. Pucu pau pau. Me encanta. No, o sea, yo creo que lo neo sí tiene mucho que ver como con la música. Sí. Ajá, o sea, para no Tipo meternos... sticker. Si alguien me pregunta qué es neo, le pongo sticker, two bodies, Chain. smoothie. Siento que es muy... Muy neo. Lo que dijiste es un chiquipaupa. Muy pucu pau pau. Pucu pau pau, me encanta. Sí. Es que me dijiste pucu pau pau y ya me empieza, la canción ya empieza en mi cabeza. Pucu pau pau. Pero sí, yo siento que, de vuelta hablando de NCT Wish, es que seguro que cuando debutaron también sintieron mucha presión. O sea, obviamente sí por la edad, porque como sabemos Sakuya tiene la mitad de la edad de Johnny, pero también porque tienen y llevan el nombre de NCT, que siento que muchos de los chicos ya habían como construido y creado en realidad el legado de este nombre. Entonces, seguro que para NCT Wish eso también fue un desafío muy grande, como cómo seguimos este legado que ya hicieron los chicos y hacerlo también mejor, pero también llevarlo a otro nivel. Y siento que es increíble también lo que están haciendo todavía. Tienen un color muy específico, pero ver como en NCT Wish como que trabaja tan duro, pero vemos a los otros chicos y ellos siguen trabajando también. Y ahora como que ya están haciendo giras internacionales y todo, y como que ya tienen su nombre ya en otro nivel también, y ahora es ver cómo NCT Wish siga alcanzando eso, ¿no? Sí, no, aparte yo creo que Wish tuvo dos retos muy específicos de ellos. O sea, para empezar, ellos los debutaron como bajo un programa de supervivencia, el NCT Last Start. Ajá, o sea que pues ya tenían, o sea, ya se tuvieron que probar como frente a jueces, ¿no? O sea, frente a los que iban a ser como sus pares de NCT. Además de que, aparte de WayV, ellos ya eran como de otro país, o sea... Claro, la mayoría era de Japón. Sí, justo. Entonces tienes que pues varios no están hablando como en su lengua como natal, que afortunadamente como que justo sacan las canciones en otros idiomas, lo cual está súper cool. Pero pues estaban viviendo en otro país, también son muy jóvenes. Pero creo que afortunadamente han sentido como buena recepción de las fans, porque también está increíble en NCT Wish. Sí. O sea, la verdad es que como que toda su imagen que le han construido, como, pues sí, con los partes visuales, como con toda su mercancía, como con sus canciones, creo que justo ha hecho como que la gente que estaba un poco como adamante de aceptarlos en este Neo Universe, como que diga, no, ¿sabes qué? O sea, están trayendo cosas muy chidas que justo no teníamos como en esta neocultura tecnológica. Claro. Yo, porque esta es plática de amigas en Citizens, quiero que me digas ¿cuál fue como tu comeback favorito? O sea, si quieres de cada unidad, o es que siento que del mundo es muy difícil. Ay, es que este universo es muy grande. Sí, no. Pero mi top comeback es Beatbox. ¡Wow! De NCT Dream. Siento que salió en el verano después de la pandemia. Entonces siento que el sonido... como que me lleva de vuelta a ese verano y lo pienso con mucho amor y mucho cariño. Y fue también como Hot Sauce y Beatbox fue el primer comeback después de que agregaron a Mark. Entonces creo que verlos a NCT Dream como 7 chicos, hasta ahora lo pienso con mucho amor. Bueno, te toca a vos. Pues yo sí tengo por su unidad. No, pero si tenés que elegir uno. Solo uno.
tiene un lugar muy especial en mi corazón NCT 2018. Que sé que es hacer Ok. trampa porque pues son Claro, casi iba a todos. decir, hubiera elegido Beautiful Show. No, pero NCT 2018 sí tiene un lugar muy, muy especial en mi Mm, corazón. Y creo que escogería Black on Black. ok. O también me gusta mucho Resonate, como ese Mm, mashup de todos. ujú. Sí, 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 me gusta muchísimo. Entonces es porque son todos, o sea, estuvieron todos Ujú. juntos. Es que yo sí disfruto mucho como que sean todos, ¿sabes? Aparte, Claro. Resonate como que tiene una parte de cada canción, entonces pues Mm, pueden brillar un poco más. ujú, sí, 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 sí. icónico. Pero sí quiero darle como una mención muy especial a Broken Melodies de De NCT NCT Dream. Dream. No manches esa canción. O sea, yo pensé que ya tenía como mi canción favorita de NCT Dream y Ujú. sacaron Broken Melodies Y y esa es tu top canción entonces. sí. Y Ok. estuvo, o sea, y de hecho como mi top era una B-side que era My Youth. Ah, amo My Youth. Ajá, y no, ya Broken Melodies. Y si tenés que elegir canción favorita entonces, ¿De todo NCT? de todo NCT. Yo creo que sería Dear Dream. Ay, yo. Sí. mm, Es que esa canción me pongo a llorar. yo creo que elegiría Paradise de 1 to 7. Amo Paradise. O sea, La puedo cambiar no, no, ni modo, ya es mía. Ya me copié. Bueno, Paradise número 2. Paradise amo. Es como también tipo canción de verano. Tipo, amo. Bueno. Ujú. Que justo yo ya tuve como. O sea, yo ya la pude escuchar en vivo porque la cantaron aquí en México y yo jamás pensé que le iban. Ah, sí, yo estaba. Yo jamás pensé que le iban a cantar. Y de la nada empieza como. Tarara, y tú de que. Nunca la escuché en vivo. Ese es mi sueño. Ay, o sea, a mí me sorprendió muchísimo que le agregaran a setlist porque fue en el 2023. Ujú. Como que, ¿qué hacía Paradise ahí? Claro. Y dato curioso, estos son de Fer, ¿eh? O sea, cuando Fer se fue a los conciertos en México, podemos ver que es fan muy dedicada. Yo he ido a todos los conciertos que ha tenido NCT aquí en México. A todos he estado ahí en primera fila. Me encanta, me encanta. Y creo que es el sueño de mucha gente, incluyéndome a mí, poder verlos en tantos conciertos. NCT te amo. Ujú. Y bueno, ya hablamos de todos los grupos brevemente. ¿Cuál es tu grupo favorito, si tuvieses que elegir? Porque la verdad es que sí estamos hablando de NCT como un grupo grande, pero en realidad cada grupo es diferente. Sí, no, hablar de NCT es hablar de 4 grupos. Y bueno, 4 grupos y medio o 5. Bueno, si incluimos a Ajá. Tochijong, a NCTU, ¿viste? Mejor respóndeme tú primero. ¿Cuál es tu grupo Uy, favorito? yo quería que no me preguntes. Está difícil, ¿eh? Yo siento que para mí ahora en este momento, tengo etapas donde me gustan diferentes grupos, pero en este momento yo sigo viviendo el post-walk de NCT 127. Ese álbum no lo dejo de poner desde que salió el año pasado. Me encantan todas las canciones de ese álbum entero, y me encanta, me encanta. Así que ahora estoy en NCT 127 y también ya los vi 3 veces este año, así que sí. No, ella vino a humillarme. Está bien. No, está bien. Yo los vi 7. Pero justo me pasa igual que a ti, que tengo como momentos. Ujú. Ay, no, y es que se me hace bien complicado. O sea, Bueno, en este momento, entonces. no, en este momento es en el que menos te podría decir. Cuando Ok. debutaron era muy 1 to 7. Después, como 2, 3 años después, fui muchísimo más Dream. Ujú. Y ya siento que también tuvo mucho que ver que ya como que estos proyectos en donde estaban todos Ujú. ya eran como año tras año, ¿sabes? Claro. O sea, apenas venimos como del 2023. Entonces ahorita no sé. También, porque también algo que influye muchísimo es que están sacando sus proyectos en solitario. Sí, hay que hablar de eso Por también. favor. Hablemos de sus proyectos solitarios, Ujú. porque sí estamos hablando de todo NCT, estamos hablando de los grupos específicos bajo de NCT, pero ahora a cada chico, o hay unos chicos que ya tienen su nombre propio. O sea, por ejemplo, decir Toyeon de NCT, sí, pero también está Toyeon. O sea, está Chaehyun, está Mark, está Yuta, está Taeyeon. Ujú. Bueno, hay muchos, ya no puedo dejar de hablar. Pero como que también le mostraron al mundo de que ellos son sus artistas propios. Y yo siento que eso es tan importante en toda esta historia del NCT, ¿no? Sí, no, o sea, que creo que justo a partir del año pasado que ya sacaron como los mini álbums y así, porque sí habían tenido como canciones
pues ellos solos algunos, pero pues ya que tienen sus álbumes, justo puedes ver más como su personalidad y su identidad musical de cada uno, ¿no? O sea que justo siento que ya no están como tan preocupados por si caben en el molde de neo, porque es como, pues es que yo soy un neo, Claro. todo lo que yo haga va a ser neo, no importa si es lo que tú consideres neo. O sea, sí es bien padre ver como sus diferentes expresiones musicales y como colores musicales, o sea, como que siento que nada que ver Yuta, que Yuta está en su momento más rockero. Sí, nada que ver con lo que vemos, Como con Doyoung, que se viene ver. su disco, como por ejemplo Taeyong con Jaehyun, O sea, cada uno de verdad es muy diferente y siento que así es como también los conoces más individualmente. Yo siento, por ejemplo, con el álbum que salió hace unos meses de Mark, puedes conocerlo más como su historia también, en convertirse en la persona que es hoy. Y siento que viendo el álbum físico también, que me compré todos los álbumes de Weavers que lo tenían, y siento que ves cómo él participó en toda esta creación y también cómo se definió como artista. Entonces yo siento que eso lo hace muy especial también. Sí, no, que en el caso de Mark es que, o sea, tú lo conoces como el rapero de NCT, ¿no? Claro, el rapero canadiense. El rapero canadiense. Pero Mark sí dijo como, bueno, pues es que yo audicioné cantando y por eso nos da como tantas canciones, bueno, o sea, donde es como él cantando y no solamente rapeando, que siento que justo apenas él tuvo como la oportunidad de decir como, ¿saben qué? Yo quiero cantar. Sí, entonces está bien padre verlos como, pues en sus proyectos individuales. La verdad es que está muy cool ver cómo por fin, pues pueden mostrar un poco más de quiénes son y de a dónde quieren irse ellos como en la parte creativa. Y no solo como proyectos musicales, también vimos como Chemin de NCT Dream hizo como su propio proyecto de fotografía. Siento que eso también como que muestra que son humanos también. Sí son artistas musicales, pero ellos tienen diferentes talentos y les gustan diferentes cosas y pueden mostrar esos lados al mundo, ¿no? Pero creo que en este año me emociona mucho que Haechan saque su álbum, que él se defina como artista solitario. Esa es mi meta del año, ver a Haechan. Y yo siento que ya le tocaba. O sea, que yo sé. Tiene voz de un ángel. Que Haechan es como así de los que están en todos lados. Por favor, que ya descansen él y Mark. Pero yo siento que Haechan es como un super all-rounder. Que no están sabiendo cómo apreciar tanto. O sea, Haechan canta increíble. Baila increíble. Tiene una personalidad. Y rapea increíble también. No, hace de todo. Todo. No, pero, o sea, la verdad es que me emociona muchísimo porque siento que ya no surgió un momento de Haechan, ¿sabes? Sí. Sí. Siento que hablamos bastante de NCT. Ojalá que para las fans que no conocen, que ya se enamoraron ahora, ¿no? Siento que hablamos solo 1% de todo el porcentaje que son ellos. Obviamente hay como muchas más canciones, muchas más cosas de que no hablamos. Y es que justo si quiero reiterar que hablar de NCT es hablar de 25 seres humanos como con sueños y aspiraciones propias y también de 4 grupos y un trío. O sea, entonces yo por eso quiero decirles que si este contenido llega a 500,000 likes, ya estamos prometiendo. Vamos a dedicar un episodio a cada una de las subunidades. Gracias. Empezamos a... Bueno, sí, hay que hacerlo. Hay que hacerlo en un futuro. Ya lo prometimos, No me vuelven a invitar. Ya lo prometimos. Y bueno, siento que este es buen momento para ir a nuestra próxima sección que se llama Weavers al momento. En Weavers al momento vamos a estar hablando de qué pasó en el mundo de Weavers, qué pasó en el mundo del K-pop. Mi primer highlight es que ahora para la gente que consiguió la membresía para Jin de BTS, su mercancía está disponible. Es para cualquier ARMY que tiene la membresía en el Global Shop o en el US Shop. Y hay envíos a México directamente disponibles. Eso me interesa. Y el preorden va a estar disponible a partir del 18 de junio. Y el envío va a estar disponible a partir del 10 de julio, así que creo que para la gente en Latinoamérica y México va a poder esperar tener sus productos como a fines de julio, me parece. Así que siento que es muy emocionante, es el momento para que las ARMYs puedan ser parte de la comunidad. Sí, no, aparte es una cosa que puedes tomar como
algo más de esta celebración de que ya van a regresar. Van a regresar. O sea, creo que también si hay un buen momento para tener como tu membresía, es porque... Porque este año, el próximo año va a estar pasando o cosas, sea, ¿eh? se vienen cositas. Y mi segundo highlight es que el álbum de Eyelid, que se llama Bomb, ya está disponible. El lanzamiento fue el 16 de junio, así que para más información pueden ir a Weverse. Y por último, Vivi está oficialmente en su primera gira mundial. La gira se llama The First World Tour Eve y habrá un stand de membresía de Weverse. Así que si tenés tu membresía con Vivi, te van a dar un kit para todos los miembros. Y va a ser en la fecha del 22 de junio en Los Ángeles, en el YouTube Theater. Así que por más información, Weverse. Faltaban Weavers. Y bueno, vamos a nuestra próxima sección llamada La Zona Fan. En la Zona Fan de hoy, los animamos a que jueguen esta dinámica con nosotras. Como hablamos, NCT tiene muchas unidades, pero si vos podrías elegir tu propia unidad, ¿cómo sería esta unidad? O sea, puede ser cualquier número de integrantes de cualquiera de las unidades que ya existe, y tenés que decir por qué. ¿Por qué ellos? Tú dijiste, hay que crear otra unidad. Sí. Y si le darías un nombre también. Ok. Y un concepto. Sí. Yo me quiero basar mucho en una de mis canciones favoritas que sacaron como en estos proyectos que luego hacen donde juntan varios, que es Just Today. Okay. Que sacaron en NCT 2018. Y me gusta, bueno, esa canción y OK, que son canciones que están muy, muy, muy cargadas como del rap. O sea que sí tienen como los vocalistas. Entonces me gustaría que, o sea, de vocalistas, quiero a Doyoung y a Xiaojun. Creo que voy a tratar de meterle uno de cada unidad. Ok. Ajá, de Doyoung, de Wavy a Xiaojun y de Wish Riku. Ok. De Dream Jeno. Y ¿quién no puede faltar? Mark. Chan. Los que están en todos. Mark, porque Mark puede hacer de rapero y de cantante. Puede ser cualquiera. Sí. O main dancer. Si es visual. Oh, mira, creo que... Bueno, pero ¿cómo se llamaría este grupo entonces? Se llamaría... NCT OK. NCT... A ver... Ya te estás emocionando pensándolo. Estoy entrando así de que en crisis. Siento como que la empresa me dijo, tienes que sacarlo ahorita. Ahora. Y yo, tienes que sesión creativa ahora. Se llamaría NCT Retrofuture. No sé. Okay. Yo quisiera ir un poco fuera, pero no sé si están afuera del universo de NCT. En la versión en inglés dije lo mismo, pero sería como una colaboración entre NCT y Rise. Porque Yotaro y Songchan, para siempre en nuestros corazones, siempre van a ser NCT, siempre van a ser Neo. Re quisiera como, no sé, como los re quisiera ver de vuelta, hacer una colaboración, pero quiero ver cómo estaría, por ejemplo, Jungwoo, Mark, Haechan, cómo su interacción sería con Wonbin, Anton, Insok, tipo, y Sohee, como el resto de ellos. Me encantaría esa colaboración. Quiero el NCT Rise. ¿Y se los llamarías así, NCT Rise? Sí, bueno, tampoco es muy creativo, pero es una colaboración. Más que una unidad, sería como una colaboración. Y si tuviesen como el concierto de NCT Nation acá en tierras latinas, que traigan a Rise también, porque son o sea, son miembros especiales, ¿entendés? Entonces, bueno, ese es mi grupo. Me agradó. Okay. Como que no respondí la pregunta, pero quise decir lo que quise. Yo dije quiero lo que ver a quiero todos que juntos. pase. No va a pasar. Estamos manifestándolo. Hablando, exacto, lo estamos hablando al universo. Sí. Y ya que estamos manifestando cosas, yo quiero una colaboración de Mark con Zion T. Que Zion T es un cantante como de R&B que me gusta muchísimo y las colaboraciones con raperos son increíbles. Y también ya quiero que se logre la colaboración de DPR Ian con Hendery. Ellas, o sea, Hendery ya quiere estamos manifestando todo. Sí, Hendery quiere esa colaboración, DPR Ian quiere esa colaboración. Y nosotras también. Y yo la quiero, y tú también. Obvio. Pero, quiero meter, o sea, como que en esta imagen que tengo de esa colaboración, quiero meter como una wild card, que es Renjun. Siento que Renjun no te lo esperarías. Claro. Y siento que es como súper opuesto de DPR Ian,
pero creo que... Súper opuesto. Que es, no sé, estaría interesante, ¿no? Y es muy neo eso, ¿eh? Ujú. Como combinaciones que Muy son neo. raras, pero buenas. Sí, sí, sí. Pero bueno, cuéntenos en los comentarios cuál es tu grupo ideal y qué nombres les pondrían. Les leemos. Así que, bueno, muchas gracias por venir hoy, Fer. Siento que nos fue re rápido esta plática, ¿eh? Y muchísimas gracias en serio por invitarme a hablar como de este tema porque pues amo muchísimo NCT, amo muchísimo hablar de ellos y me encanta el podcast. O sea, la verdad es que sí, yo sí los escucho. Muchas gracias. Y también amo Weverse, gran plataforma. Y pues, nos ha cambiado la vida. El podcast, Weverse y NCT. Sí, la verdad es que sí me ha cambiado la vida NCT. De hecho, un dato curioso es que, pues les dije que ahorita soy creadora de contenido y así, ¿no? El primer video que subí a esa cuenta tuvo que ver con NCT. Fue una presentación que hice de PowerPoint a mis amigas. De NCT, ajá, para decirles quién es quién. Ajá, justo. Entonces es como un momento donde... Full circle. Claro, full circle para vos. Sí. Bueno, nos vamos despidiendo entonces. Soy Sisi. Y yo soy Fernanda. Y esto fue Todo en el Verso. Chao.